Están pues todas nuestras invitadas. Las voy a mencionar con apellido, La Rosa Ponce, vecina de San Miguel, Hilda Benavide, vecina de Puente Alto, Ivonne Luengo, vecina de La Florida, y Fernanda Thompson, vecina de La Pintana, que ya las habíamos saludado. Gracias por estar con nosotros. Y gracias también por la espera, porque yo sé que están desde tempranito acá con nosotros, y bueno, les agradecemos que sean parte de este panel, porque queremos también conocer lo que piensa la ciudadanía, lo que piensan además ustedes mujeres, todas mujeres que tienen, ¿no es cierto?, una serie de responsabilidades, madres, mujeres jefas de hogar, etcétera, y que nos ayudan, por supuesto, también a tener ese pulso de la ciudadanía, esa necesidad de conectar con lo que piensan las personas de a pie, Ángeles Araya. Tal cual. Oye, pero no son nuestros únicos invitados, porque tenemos a quienes fueron convencionales también. ¿Los hacemos pasar de inmediato? ¿Sí? ¿Están listos? Tiro, vamos, ¿Están listos? Vamos. Entonces, Constanza Uve, abogada, profesora de Derecho Constitucional también, y Fernando Atria, abogado, profesor de Derecho, también nos acompañan hoy día. ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo está, Fernando? Muchas gracias. Acérquense nomás. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo En esta oportunidad la modalidad es la siguiente. No vamos a ser nosotros quienes les hagan las preguntas ni les pongan estos 30 segundos entonces para que ustedes puedan responder una pregunta, sino que son nuestras invitadas quienes están a cargo de esa pega. ¿Sí o no? Sí. Ahí están listas, pero con los dientes, la garra y todo para conversar con de estos apunte temas. y todo el ¿Quién tiempo. parte, chiquillas, de ustedes? A ver. ¿Quién parte? ¿Fernanda? De derecha a izquierda. ¿Sí? ¿Ya? ¿Fernanda? ¿Y va con Fernando? ¿Sí? Sí, mi primera pregunta es para Fernando Atria. Voy a ir a dejar mi... Fernando, ¿qué le dice usted a la gente que lleva mucho tiempo en lista de espera para una operación o que tiene que financiar una enfermedad de alto costo? ¿Cómo la nueva Constitución viene a resguardar a estas personas y a garantizar el derecho de estas personas? Buena pregunta. ¿Cómo te llamas, perdón? Fernanda Thompson. Fernanda, tocaya. La nueva Constitución lo que hace es asegura el derecho a la salud, disponiendo que va a haber un sistema universal y solidario de salud. Por cierto, eso no quiere decir que al dictarse la Constitución las cosas van a cambiar de un día para otro, por cierto. No, la nueva Constitución lo que hace es fija un programa. ¿Hacia dónde queremos ir? Queremos ir hacia una sociedad en que la salud sea para todos. Y que no haya un sistema para unos y un sistema para otros. Y eso es lo que la nueva Constitución va a fomentar. Perfecto, podemos seguir conversando de esto. También queremos conocer su opinión, Constanza, con respecto a este mismo tema. Pero ahora el turno es de Ivonne, ¿no? Usted le va a preguntar a Constanza. Tiene 30 segundos, Constanza, usted para contestar. Constanza, buenos días. Buenos días. El día 4 de julio, dijo usted, la Constitución está obligada, es un mamarracho. ¿A qué se refería con esto? No recuerdo haber dicho eso. 4 de julio, no. Ayer. Fue ayer, yo no dije que fuera un mamarracho, así que me tenía que cambiar la pregunta, pero no dije eso. No, sí, eso dijo. No lo dije, de verdad. Lo dijo en el programa Sin Filtro. Es que eso no fue el 4 de julio entonces. Bueno, pero con respecto a Pero respecto al punto. ¿Qué considera usted entonces? Pero es que solamente para aclarar, Claro. porque hay que tratar de... A ver, yo si lo dije fue en un contexto en términos de que me parece que es un texto que no cumple con los objetivos que tiene una Constitución, ¿ya? Son dos los grandes objetivos: limitar el poder para poder proteger a las personas y garantizar derechos fundamentales que son libertades fundamentalmente. Y desde mi punto de vista no cumple con ninguno de los dos objetivos. Quita contrapesos, no limita el poder para proteger a las personas, por tanto las personas quedan más súbditos del poder político, y por otro lado tampoco resguarda bien los derechos fundamentales. ¿Tú crees que durante estos 12 meses que se ha construido esta nueva Constitución se ha hecho un mamarracho y no una Constitución? Exacto. ¿Y a qué te refieres? ¿Qué significa para ti un mamarracho? Lo que pasa es que para mí creo que no es una constitución, sino que más bien un programa de gobierno hecho constitución. Las constituciones están para buscar los puntos que unen a los países, no lo que los divide o lo que los enfrenta o lo que los separa. Y para mí eso es lo que finalmente genera esta constitución, que es más bien una constitución de pasado y no de futuro. ¿Y tú crees que deberíamos seguirnos rigiendo por la Constitución escrita en dictadura? Yo creo que, primero, que la Constitución vigente es una Constitución muy distinta a la Constitución del 80 original, pero más allá de eso, yo creo que las personas ya hablaron fuerte y claro y quieren una nueva Constitución. La gran pregunta es si es esta o una nueva. Aprovechemos, Fernando, entonces, y ahí vamos a ir compartiendo los distintos temas. Para usted, entonces, ¿qué es esta Constitución
y cómo observa la crítica, ¿no es cierto?, por cierto, de un sector al que pertenece Constanza, entre otros, que dice que esto no finalmente es una constitución que divide, no es una constitución que unifique, y lo que acaba de decir, que en definitiva, bueno, no sé si usted confirma la palabra mamarracho como tal. No es la mejor palabra. Usted no habla de mamarracho hoy día. No es la mejor palabra, creo yo. O sea, pero usted dijo que era un programa de gobierno, ¿no? Sí, eso sí, de todas maneras. Sí. Hecho. ¿Programa de gobierno hecho constitución? No, espera, a mí me gustaría decir primero, ¿qué es esto? Yo diría, es la constitución que Chile necesita. A la pregunta de si una constitución debe unir, bueno, ya sabemos a dónde nos llevó la constitución del 80. O sea, no solo a un país dividido, sino en realidad a un país estallado, ¿verdad? Y eso es de lo que se trata de superar. Y eso, para eso es esta nueva constitución. Y en cuanto a si es un programa de gobierno o no, bueno, esto es uno de los eslogans que se ha utilizado, pero la verdad es que, como lo veíamos precisamente en salud, ¿no? En salud la Constitución, ¿qué es lo que hace? Fija un compromiso que significa una línea de desarrollo. Hacia allá queremos movernos a ser un país en que la salud no depende, no hay dos sistemas de salud, uno para los ricos y uno para los pobres, no, queremos un sistema único. Eso sabemos que no se va a lograr de un día para otro. Sabemos que al 5 de septiembre, bueno, las cosas van a ser más o menos igual, pero van a empezar a moverse en esa dirección. Ese es el punto. Y eso no es un programa de gobierno, precisamente porque la forma en que se debe organizar es una cuestión que va a tener que ir desarrollándose con el tiempo. Claro. Y por último, que cuando Constanza dice que ellos creen que la Constitución ya tiene que cambiar porque ya la gente se pronunció, bueno, la verdad es que prácticamente todo el texto de la Constitución de 1980 fue presentada por ella o la bancada a la que pertenece como iniciativas para que ese fuera el texto de la nueva Constitución. O sea, las ideas que llegaron a la convención fue que la nueva Constitución diga lo mismo que dice la Constitución de 1980. ¿Es así, Constanza? No, eso es completamente falso. Nosotros presentamos, como Vamos por Chile, un cuarto de las iniciativas totales. O sea, nosotros representamos menos del cuarto en la Convención Constitucional. O sea, somos menos del cuarto, menos del 25%, somos con el 22% de la Convención. Éramos hasta ayer. A pesar de eso, nosotros presentamos un cuarto de las iniciativas. Claro, hay algunas cosas que buscaban, por ejemplo, el estado de emergencia, ¿cierto? Que el estado de excepción, que hoy día está en la macrozona sur, también en el norte, y que también ha regido en la región metropolitana, eso hoy día no está, por ejemplo. Y está en la constitución vigente, y nosotros lo repusimos, lo pusimos en el tapete y se rechazó. Pero hay otras cosas que no tienen nada que ver con la constitución vigente y que igualmente fueron rechazadas. O sea, del 100% de las iniciativas que nosotros presentamos, que es un cuarto de las iniciativas totales, aun cuando no representamos el cuarto, lamentablemente fueron todas rechazadas y no hay una coma nuestra en la constitución. ¿No hay nada que ustedes hayan propuesto que esté en la Constitución, Constanza? Muy poco. Yo creo que hay cosas que quizá uno puede rescatar, que son temas que ya se habían venido discutiendo, como por ejemplo las iniciativas populares de ley, ya que es que la ciudadanía pueda presentar proyectos de ley y tengan que ser tramitados por el Congreso. Eso es algo que se presentaron en distintos gobiernos y nunca se aprobó. Y ahora sí está en la Constitución de la Convención, y eso es algo que a mí me parece positivo. También me parece positivo reconocer nuestros emblemas nacionales, que en algún minuto estuvieron en bastante riesgo, y es algo que también presentamos nosotros. Pero la realidad, cierto, es que la gran mayoría, el 95% de las cosas que están ahí, nosotros no la compartimos y no es parte de lo que nosotros presentamos. Pero más allá de que no lo presentemos, es que no consideramos que es una constitución que está pensada en las personas, sino que más bien en mantener el poder político, o más pensado en los políticos que en las personas. Ese es el gran problema. Constanza, Fernando, y para todos los que se integran a nuestra sintonía, Ángela, es importante señalar, nosotros estamos con un panel de mujeres ciudadanas, ¿no es cierto?, de ciudadanas, quiero decir, ¿no?, que van a estar también, ¿no es cierto?, desde su mirada y desde lo que les toca en sus respectivos territorios, dando cuenta también de sus sensibilidades, de lo que están sintiendo respecto de este proceso que culmina, ya lo hemos dicho, el próximo 4 de septiembre. Tal cual. Ya, es momento entonces de ingresar. Francesco Máximo Gazzella, porque tenemos varios temas y puntos importantes que tienen que ver con lo social, ¿no? Oye, está bueno el panel, me gusta. Sí. Y aquí los convencionales con diferencias claras, mira. A mí me preocupa la Rosita, porque la Rosita está con cara ahí como Sí, de... quiere hablar. Ya, mira, no quiere te hacer la nadie. pregunta. Se me está quedando dormida, se me está quedando dormida. Vamos a ir más preguntas. Claro, porque me trajeron, dice Es usted. lo mismo, y hay cosas tan interesantes para tocar. Yo de las 3 de la mañana las leí porque sentí un poco irresponsable, las Ya, chiquillas veo muy bien preparadas. Sí, pues. Y también tengo que opinar, o sea, Pero hay claro, dos pues, cosas. opine. Hay dos Tómese cosas. el poder. Los constituyentes y la constitución. Sí. Porque una desprestigió la otra. Y hay que tener claro. O sea, no todos. Pero hubo show, hubo de todo que la perjudicó un poco. Y eso hay que ser correcto. Sí. O sea, no le podemos echar la culpa a la constitución por un periodo de trance
que lo utilizaron mal ciertos constituyentes. Claro. Porque ellos tenían que ir a trabajar, Sí. no a hacer show, no a Claro. mentir, ni a atacarse tanto entre ellos. Ya, entonces usted dice, olvidémonos, no sé si esa es la palabra, pero dejemos atrás ese proceso el y hoy pueblo día juzga, o sea, leamos. las personas que no cumplieron bien su papel, obvio que algún día van a tener un cargo y van a ser sancionados por el mismo pueblo, pero la Constitución es otra. Ya. Yo por lo que leí, la parte que me gusta es todo lo que tiene que ver con regiones, que le da importancia por fin a que no tengan que mendigar al gobierno central, pero hay partes que me dejó que no se finiquitaron. A ver, ¿cómo cuál? Por ejemplo, un trabajo decente. ¿Qué crees que es un trabajo decente? Muy ¿Cuáles bien, son los así se indecentes? pregunta, así se Esa pregunta. parte me habría gustado finiquitarlo, porque yo digo, la Constitución, yo tengo un trabajo decente. Claro, pero ¿qué es el Pero trabajo ¿cuál es el decente? trabajo? Son las Me habría condi- gustado finiquitar Claro. esa parte. Pero espérese, ahí Claro. entra condiciones laborales, Claro, sueldo, claro. dignidad cerca. Sí, pero un poquito más entendible para todos. Ya. Porque lo ideal es que en nuestro territorio, yo como dirigente, Claro. empiece a explicarlo hasta dónde Claro, llego, pues. y no todos te van a entender que se refiere a sueldo, a esto, Claro. sino que Ya, pero espérese, po. Ya, usted planteó ese punto. Preguntémosle a los Y que constituyentes. planteó dos entonces. puntos aquí, súper importantes. Sí. Las regiones, que les da una... Muy bueno. Que esta nueva constitución usted, porque yo sé que se está leyendo el texto, Sí, no, yo la Rosita, leí. si eso es verdad y hay que reconocérselo. Me falta un poquito usted de agua dice, nomás. las regiones hoy día ya no tienen que mendigarle al Poder Claro, Central. sí, es muy ¿Y lento qué es esa el parte. trabajo decente? A ver, Constanza, ¿a usted le gusta lo de las regiones o no le gusta tanto como quedó? No, no me gusta mucho cómo quedó. ¿Por qué? Pero me gustaría referirme a algo que dijo Rosita al principio, que Ya. es una cosa es la convención y otra cosa es la constitución. Claro. Y yo, en ese sentido, creo que las dos cosas están muy unidas en este proceso, porque el producto, obviamente, es parte es un resultado de un proceso que fue mal llevado y que parte de lo mal llevado fue precisamente el show, ¿cierto? O sea, los que se disfrazan de dinosaurio, de Pikachu, los que votaban en la ducha, o sea, son cosas que son muy bochornosas. inventar enfermedades. Inventar enfermedades. Entonces, lamentablemente el producto es una consecuencia, ¿cierto?, de la convención. Entonces, yo comparto con usted en el sentido de que la nueva constitución, eso es distinto, ¿cierto?, a la convención y es distinto a la constitución de la convención. Pero que la constitución de la convención es un producto de esos bochornos, bueno, evidentemente que eso es así. Por eso, desde mi punto de vista, creo que tenemos que tener una nueva oportunidad para poder redactar una cuestión que en verdad esté bien llevada, con amistad cívica, con deliberación, con discusión y con Constanza, respeto, con legítimo ¿Tú lo escribirías de contradictorio. nuevo? ¿Perdona? ¿Tú lo escribirías de nuevo? De todas maneras, de todas maneras. Yo creo que la ciudadanía tiene todo el derecho a no quedarse amarrado con un texto que es muy malo y que le va a hacer muy malo a Chile. O sea, Pero y todo lo que ha pagado, todo lo que se les pagó a la gente hacerla de nuevo, darle un retoque, o sea, es un crimen, saca la cuenta todo lo que se le pagó Estoy de al acuerdo. constituyente, más los que ayudaron, más los que escribieron, más los que comieron. Estoy de y acuerdo. hacerla de nuevo, estáis loca. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Hay que tratar de amenizar esto como para finiquitar ciertas cosas y no está tan mala. Es que lo que pasa no es está de tan que- mala. Hay No, cosas yo- que para mí- tienen, para mí está muy están mala. muy Para mí está muy- desarrolladas para mí y hay está muy otras que mala. quedaron muy Patito. al debe. Hay muchos artículos que están demasiado redundantes en esta nueva constitución, en esta nueva propuesta, pero hay algunos que son muy pobres realmente en su texto o en su redacción. Fernando, en esa misma línea, entonces, ¿todos los artículos tienen que quedar tan detallados o esa es pega después de la ley? No, es fundamentalmente, la Constitución no decide todas y cada una de las cosas. Por ejemplo, el trabajo decente. Por supuesto, todos tenemos una idea de qué es trabajo decente. Trabajo bien remunerado, trabajo en buenas condiciones laborales, etcétera. Pero, ¿cómo va a ser la Constitución una lista de qué tipo preciso de cosas son el trabajo decente? No, lo que hay es, de nuevo, la idea de que las condiciones del trabajo son una preocupación de la Constitución y por lo tanto van a ser importantes en la política que viene, por una parte. Y en segundo lugar, hay otra cuestión bien importante en materia de trabajo, que es quiénes son los que conocen las condiciones y quiénes pueden saber, quiénes saben por qué, o sea, cuáles son las condiciones que necesitan mejorar. Bueno, los propios trabajadores. Por eso, parte importante de la protección del trabajo decente y la posibilidad de crear condiciones de trabajo que sean adecuadas para eso, es que los trabajadores puedan sindicarse, que puedan negociar y que esa negociación colectiva tenga fuerza. Y eso es lo que hace la Pero ha Constitución. existido. Pero, ¿cuál es la Hay buenos diferencia de sindicatos eso con la, O sea, con la hoy antigua día, Constitución? siempre ha estado. hoy día No es nada nosotros, nuevo. bajo la Constitución del 80, tenemos una tasa de sindicalización extraordinariamente baja Del Ahora 2,5%. y tenemos reglas
que debilitan la negociación colectiva. Recuerden cuando discutíamos y se declaró inconstitucional que hubiera titularidad sindical y cosas así. A obligar a los ¿no? trabajadores a sindicalizarse. No, no era Eso obligar a trabajadores. ¿Cómo que no? No. O sea, obligado a Bueno, sindicalizarse. está bien, Eso era. pero eso no es verdad. Pero Eso en es todo verdad, caso, es de lo así. que se trata es fortalecer la agencia de los trabajadores, porque son ellos los que mejor saben dónde le aprieta el zapato. Y entonces, una manera de construir un trabajo decente, por cierto, eso tiene que ver con legislación y acción del Estado, que eso está empujado por la Constitución, en parte. Pero por otra parte, la fundamental es que los propios trabajadores estén en condiciones de que ellos puedan ir construyendo, ir exigiendo y ir logrando condiciones Fernando, decentes de trabajo. preguntémosle a Constanza qué opina de ese punto. A ver, usted tiene un contrapunto ahí. No, sí, de todas maneras, o sea, a ver, yo creo que uno no puede estar obligando a las personas a sindicalizarse. Eso es algo que esta Constitución de la Convención la tiene bien desarrollada, pero Sí. por el mal camino desde mi punto de vista. Ahora, Rosita decía algo que es bien relevante, que es como, bueno, pero ¿cómo nos vamos a gastar todo de nuevo? Yo no haría quizás una nueva convención, eventualmente puede ser que el Congreso que acaba de ser electo, por ejemplo, lo haga, o sea, yo creo que hay mecanismos y salidas para poder hacer eso. Ahora, en términos de que hay que hacerle retoque, yo dudo profundamente, porque yo creo que hay 4 temas que son muy sentidos por la ciudadanía, que es el tema de vivienda, que es el tema salud, que es el tema pensiones y que es el tema educación. Y esos 4 temas, la respuesta que le entrega la convención es una sola, que son instituciones estatales. Y voy a explicar brevemente, si quieres, por qué. Primero, No, pero ahí espérate, tú tocaste un punto, dice Sí. vivienda digna, pero no aclara si va Si a es ser propia, ese es el propia punto. o va a ser arrendada. Ese es de el nuevo punto. te dejo un punto en el aire. es que ahí, por ejemplo, es muy relevante. Ilusiona. No, de hecho, nosotros presentamos una iniciativa para que dijera propia, de tal manera de que quedara claro el punto. Fue rechazado en innumerables sale. oportunidades. Y hay una parte, pero muy breve, déjame Ya, muy para breve. desarrollar ese punto, sí. Dice que se asegura, ¿cierto?, el derecho a acceso, como dice Rosita, pero además después dice, y la seguridad de la tenencia. Y la tenencia, en derecho súper simple, reconoce dominio ajeno. Por lo tanto, inmediatamente queda claro de que la vivienda no es propia. Ay, no, O no queda, entendí. la duda. A ver, Fernando. No, la tenencia... Pero la perdón, tenencia tiene que reconocer Pero dominio ¿qué quiero ajeno. decir? Eso es. Que queda, porque el presidente Boric dijo en un Lo punto, reconoce, en el sí. norte, dijo que eso era una fake news porque las viviendas que son otorgadas, ¿no es cierto?, vía subsidios habitacionales, por ejemplo, son de las personas y no van a ser, no van a quedar como en condición de no poder ser heredadas, quiero decir. Pero el presidente ¿No es cierto? Boric dijo que había que pasar del sueño de la casa propia al derecho al acceso a la vivienda Exacto, digna, pero y hay que cambiar el paradigma. Ya, Entonces, pero la pregunta es si eso se vincula con la idea de que su casa no va a ser su casa, sino que finalmente no la va a poder heredar y por lo tanto queda, digamos, durante el periodo que usted la use, pero cuando muera, Pasa esa a casa propiedad pasa a del ser Estado. parte del Estado, Fernando. exacto, no hay Yo heredad. encuentro que esto ha sido vergonzoso lo que se ha dicho respecto de esto, porque Yo ha no sido un entiendo. conjunto de mentiras para engañar a la gente. Vamos Aquí con el texto, si quieren, si lo tienen a mano. Yo tengo el texto. Lo Ya, vamos a pero leer. sí, Sí, yo no tengo el más texto, fácil. pero me gustaría poder explicar por qué era desarrollelo. mentira, pero parece que Desarrollelo. No, si tiene el texto. Quiero para volver que atrás. sea más fácil. Quiero Pero volver espérese, atrás. espere, Fernando, desarrolla el punto, por Sí. favor. A ver, primero que nada, ¿cuál es la condición actual? ¿Qué pasa con la Constitución vigente? La Constitución vigente no dice nada sobre vivienda. O sea, si de la Constitución se tratara, con esta Constitución podría haber viviendas en propiedad, en arriendo, en cualquier cosa, o nada. ¿No? Porque esta Constitución no asegura nada. ¿Qué es lo que asegura la nueva Constitución? La nueva Constitución asegura el derecho a la vivienda. ¿Qué quiere decir eso? No es solo la casa, porque la casa existe en un barrio y el barrio existe en una ciudad, etcétera. También es vivienda y ciudad, ¿no? Se trata de que las ciudades no van a ser las ciudades segregadas que tenemos hoy día, etcétera. Esa es una cosa. Esto de la propiedad. Por supuesto que asegurar el derecho a la vivienda. Asegurar el derecho a la vivienda significa, se asegura, la Constitución nos compromete a todos con que no va a haber personas sin vivienda. Esa es la cuestión central. No va a haber personas sin vivienda. Ahora, ¿cómo se realiza eso? ¿A través de qué tipo de programas? Bueno, por cierto que hay una demanda muy sentida de que sea vivienda propia y por eso, aún con esta Constitución que no reconoce el derecho a la vivienda, aún con esta Constitución hay programas que llevan a la casa propia y esos programas evidentemente van a seguir existiendo porque esos programas no están prohibidos por la Constitución como podrían estarlo. Ahora, lo que pasa es que el punto del derecho a la vivienda es asegurarle a todos una vivienda. Que esa es la cuestión. ¿Cómo se hace eso? Bueno, por cierto que hay distintas circunstancias en que se justifica que hayan distintos programas públicos. Hay veces en que se requieren, o sea, que el corazón del programa de vivienda es un programa de propiedad que lleva a la propiedad, por cierto, subsidios, etcétera, pero que hay otras modalidades a través de las cuales se puede realizar. Entonces, saltar a la conclusión
decir pero que cuando por el hablamos hecho de que las diga vivienda redundancias, digna, cuando hablamos se le de las está negando la redundancias- propiedad o se va a negar la heredabilidad. Pero veamos lo que A mí me dice parece una vergüenza. Sí, Fernando, pero veamos lo que dice el texto y acá... Sí. a ver, Lo tenemos acá. Lo tenemos acá, ¿no es cierto, Sí, lo Francesco? podemos leer. Vamos a dejarlo acá de todas Y después maneras. Dice para- básicamente lo siguiente, Capaz que la artículo, tenencia viene después. artículo 51 dice, toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. Y además, dice lo siguiente, el Estado tomará las medidas necesarias para asegurar su goce universal y oportuno, contemplando a lo menos la habitabilidad, el espacio y equipamiento suficientes doméstico y comunitario para la producción y reproducción de la vida, la disponibilidad de servicios, la asequibilidad, la accesibilidad, la ubicación apropiada, la seguridad de la tenencia y la pertinencia cultural de las viviendas conforme a la ley. Eso es lo que dice. Eso es lo que A dice ver, el texto. Usted dice que el punto acá De la usted lo tenencia. marcó, es la seguridad de la tenencia. ¿Por Así es. qué? Claro, porque, a ver, hay varias cosas que están presentes acá. Primero, obviamente que uno lee esto y usted se da cuenta que es completamente imposible, ¿cierto? Tener viviendas adecuadas para la reproducción familiar es una cuestión que está en la Constitución venezolana. No digamos que los venezolanos están súper contentos con las condiciones de vivienda. Y Pero lo no es- segundo, pero, perdón, a lo que no yo me es- no es- refiero... ¿No es supuestamente un anhelo? ¿Perdón? Porque Es que ese es el punto. Es que ahí yo me pierdo en los comentarios que dicen Por eso, cada uno, los dos, ¿ah? porque es, pero déjame cerrar es el un punto y anhelo lo o tomo. no. Y lo tomo. Es que ese es el punto. Es un anhelo. Obviamente que sí. El gran tema es, en el fondo, no engañar a las personas y decir de que porque está en el texto significa Es. que va a ocurrir. Ya. Y entonces, Constanza, ¿tú ese crees es que es finalmente el tema. imposible? Pero espere, Déjame que cerrar se el punto con el explique. tema de la seguridad de la tenencia. Lo único que se asegura acá es la tenencia. Y No, eso no que es lo se- único, es lo mínimo. No, es Dice a lo menos. Dice la seguridad de la tenencia. Dice a lo Tomar las menos. medidas ¿Y contra no el dice a lo menos, menos la antes? habitabilidad, sí, la seguridad de la tenencia. Eso es Entonces, lo aquí que se lo tenemos, asegura. ¿no? Cuando se Sí. podría haber asegurado, también, eventualmente el hecho de estar en propiedad. ¿qué y poder significa heredar. la seguridad de la tenencia? La tenencia, si uno va. Perdón, Acá dice a lo menos, pero que estoy tratando de dice a para lo que... menos todo eso, pero Claro, la seguridad dice de la a lo tenencia menos... significa que tú le aseguras que eventualmente tú puedes usar ahí de la está lo casa, menos, pero lo no tenemos ahí. disponer de ella. Y eso básicamente lo que ocurre, por ejemplo, en Recoleta con el tema de los arriendos. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si tú pasas a un sistema donde en realidad vas a terminar siendo arrendatario del Estado? Ese es el problema, donde al final va a depender del político de turno el hecho que tú tengas un acceso a una casa o no. Ese A ver, es el pero punto. Hay es que me mucha gusta este punto interpretación, más, que yo creo Fernando. que este es un punto que se ha dicho muchas cosas muy... A ver. A ver, supongamos que hay... A ver. Para la realización del programa del derecho a la vivienda digna, que hay distintos programas públicos. Supongamos que hay un programa que lleva a la propiedad de la vivienda, pero que eso no es un programa que por las condiciones que tiene pueda satisfacer a todos. Y entonces que supongamos que se crea, para seguir con el ejemplo que ella decía, supongamos que se crea Me un llamo programa. Constanza Fernando. Si Supongamos que se crea un Ahí se da programa. cuenta la poca amistad cívica que hubo durante el año. Ni siquiera es capaz de llamarme por mi nombre. ¿Puedo continuar? Por supuesto, Gracias. adelante, Fernando. Entonces, por supuesto. supongamos pero que- ella tiene nombre. Pero déjalo hablar. Y me llamo o si no, Constanza. oye, respeta, déjalo Sí, hablar. sí, lo- Hable lo- nomás. Supongamos que junto con un programa que lleva a la propiedad de la vivienda, hay un programa, como ella decía, que de arriendo en Recoleta, por ejemplo. Ya. ¿No? Y entonces que el Estado tiene... es una buena idea que las personas que participan de ese programa tengan cierta seguridad, ¿no? O que el político de turno, como Constanza dice, pueda echarlos cuando quiera porque no les gusta. La idea de que esas personas que no tienen propiedad, que tienen, por ejemplo, que están arrendándola al Estado, tengan alguna seguridad en la tenencia, que las reglas que se les apliquen les dé seguridad de que no los pueden echar al día siguiente. Como Eso, las reglas que tiene cuando uno la arrienda a cualquier persona. exactamente. ¿Eso es una buena idea? ¿Seguridad en la tenencia? ¿O solo para los propietarios? No, para los Debería dos decir lados. seguridad en la propiedad, de modo que solo los que son dueños tienen seguridad y los otros no tienen ninguna seguridad. Eso quiere decir seguridad en la tenencia. Y no es lo único que garantiza, como acaba de decirlo. Es lo menos que garantiza. A lo menos, dice ahí, seguridad en la tenencia. Y de ahí para arriba. Protege la Constitución la propiedad de las personas que sean dueñas de sus casas. Por cierto, la protege. Hay otro artículo que protege todas las propiedades. Correcto. Fernando. Sobre la casa y sobre todas las otras cosas. Tenemos otras cosas. tanto que hablar, si lo que pasa es que, claro, son tantos elementos, son 388, ¿verdad? 388 artículos que quedaron. Así es. Así que imagínense ustedes, necesitaríamos muchos días, muchos programas.